buenos días a todos. Les agradecemos su participación en esta mesa verde virtual. La ponencia es titulada esta vez Retos y desafíos del sector agua y saneamiento en el contexto COVID-19, ¿no? Quien estará a cargo será Patricia Segurado. También acompañarán a la mesa Max Carvajal, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Ana Vergara, por SONAS. Primero quisiéramos presentar a nuestros ponentes. En el caso de Patricia Segurado, ella es ingeniero civil y tiene una maestría en ingeniería sanitaria y cursos de especialización. En este momento ella se desempeña como asesora regional de agua y saneamiento en el grupo ETRAS de la Organización Panamericana para la Salud, quien nos dará la ponencia principal. Después tendremos a Max Carvajal, quien viene del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y él nos hablará un poco sobre las medidas que ha tomado el Ministerio en un contexto de COVID-19. Y también tendremos la presencia de Ana Vergara, que representa a las SUNAS y que también nos hablará sobre las medidas que ha tomado el órgano regulador en este contexto. Entonces, como primer punto, le doy la palabra a Patricia Segurado para que nos haga su presentación. Patricia, por favor. Gracias, Hilde. Bueno, primeramente quisiera agradecer esta invitación como OPS a la Mesa Verde Virtual, la primera participación que tengo en esta reunión, y agradecer al Instituto de Estudios Peruanos también por esta invitación y la participación de Mac Carvajal del Ministerio de Vivienda y Ana Vergara de la Superintendencia. Bueno, primero, como Organización Panamericana de la Salud, venimos trabajando en todo en pro de la salud de América Latina, y uno de nuestros retos que tenemos en nuestros países es el nuevo problema que es el COVID. Como hemos visto en toda la región desde enero que se presentaron los primeros casos, hay una expansión explosiva de este virus a todo el mundo, unos en mayor proporción. Empezó en China, pero Europa se vio tremendamente afectada, los países desarrollados, Estados Unidos, y ahora nuestra región latinoamericana también se ve con estos efectos del COVID. En América, de Norteamérica, los mayor número de casos se presenta en Estados Unidos. Luego tenemos en Sudamérica, podemos pensar y hablar que Brasil es uno de los que presenta mayor número de casos. Bueno, ya llevamos ya vamos llegando al 1.000.000 en América Latina de casos confirmados y 50.170 personas fallecidas hasta el día de ayer. Esto es un problema significativo para nivel global, afecta a las poblaciones más pobres y nos viene a reflejar grandes falencias en nuestra misma situación de desarrollo. Y cuando nuestra mirada de la agenda de desarrollo sostenible y no dejar a nadie atrás, pues este virus nos viene a reflejar esa necesidad de no dejar a nadie atrás, que tenemos que proteger a los más vulnerables, a los más pobres, y es ahí donde tenemos que trabajar. Bueno, en el área que nos toca ver, el tema de agua y saneamiento es un rol importante en todo proceso de desarrollo, porque el agua es un eje transversal, y tenemos que ver, bueno, cómo estamos, cuál es la relación con el COVID, cuál es la relación que podemos trabajar y dónde venimos desarrollando nuestra agenda de desarrollo y de trabajo en el día a día. Y saber primero es conocer un poco quién es. Tal vez no lo vemos, es invisible, pero igual, conociendo un virus, conociendo cómo se comporta, podemos tener intervenciones precisas para poder avanzar en ello. Por ahora, no podemos decir que no hay evidencia que el virus se encuentre en el agua potable, en las aguas residuales. Hay ahora algunos estudios que identifican, que se empiezan a ver cuando se empezó con esta lámina, se empiezan a ver algunos estudios en Australia, en Francia, en los Países Bajos, la presencia de COVID en algunas aguas residuales.
Además, no hay evidencia de que otros coronavirus humanos o sustitutos estén presentes en las aguas superficiales o subterráneas. Una ventaja que el virus es relativamente frágil al medio ambiente y se convertirá en inactividad bastante rápido. Pocos pacientes tienen diarreas, entre 2 al 10%, y se ha detectado también algunos fragmentos en las heces humanas. Es importante saber que el mecanismo de transmisión de esta enfermedad es a través de gotitas y el segundo mecanismo es a través de contacto que hayan hecho con estas gotitas. Entonces, no es una transmisión que se pueda decir entérica. ¿Cómo lo ve la organización y cómo se alinea también a nivel global en este proceso de respuesta a la pandemia? En primera instancia, tenemos nuestra mirada es salvar vidas. Salvar vidas es todo un trabajo que se hace con todo el sector salud, optimizar el manejo clínico, asegurar la cadena de suministros, pero uno de los puntos que también nosotros trabajamos es la prevención y control de infecciones en todos los servicios de salud. Y ahí hemos venido trabajando y desarrollando, investigando cómo está la situación de agua y saneamiento de nuestros servicios de salud y qué acciones y cómo podemos hacerlo, mejorar para que estos servicios, pues, el agua y saneamiento sea un factor protector. Factor protector para los trabajadores en primera instancia, porque hemos visto en toda esta pandemia las personas, el personal de salud ha sido de los trabajadores afectados. Incluso se han movilizado recursos de personal de unos países a otros para atender esta epidemia. Tenemos que pensar desde la mirada en el trabajo del personal imprescindible. Y el personal imprescindible es el personal de agua y saneamiento que trabaja en el día a día, ya sea en las plantas, ya sea en el manejo de agua potable, aguas residuales. Tienen que ponerse y salir y saber que tenemos que tener una reserva de personal o acciones de continuidad para que haya una continuidad del servicio y no caiga. Y sobre todo también cómo proteger a las comunidades y en especial a las comunidades más vulnerables. La otra brazo que tenemos importante es reducir la propagación. Y ahí es el trabajo donde las prácticas con la comunidad y las acciones básicas y el control de infecciones juegan un rol importante. Y para este control de infecciones, el sector agua y saneamiento juega un rol importante también y clave para ir avanzando. Bueno, pues cuando pensamos en las intervenciones claves para este virus, la organización ha venido desarrollando una fuerte campaña hacia la higiene de manos como una de las principales barreras. Una higiene de manos a profundidad, que realmente a veces solo medio nos enjuagamos las manos y uno de los elementos para que haya una buena limpieza de manos es que haya agua, que exista agua con frecuencia. Hemos visto en algunos países ha manifestado un incremento de la demanda de agua, tal vez con el confinamiento y todo, pero hay que pensar en este proceso de tener y acceder a las poblaciones pobres o en los puntos claves, lugares donde podamos tener un espacio de lavarnos las manos o desinfectarnos las manos. Al llegar, ya los países han tomado medidas para poder llegar en los espacios públicos, tener este espacio de lavado de manos o este espacio de desinfección de manos. Es como una barrera protectora, además del uso de que se están desarrollando las mascarillas. También, otro elemento importante es la gestión segura del agua potable. En ese proceso de las falencias que encontramos y las deficiencias que se ven en las comunidades más pobres, pues esto se exacerba muchísimo más en una emergencia. Y que haya acceso a la agua a las poblaciones más pobres es clave, es importante, y que haya acceso a agua de calidad, porque sin duda vamos a estar tomando a veces con carretanques, a veces con diferentes formas de llegar al agua y saneamiento, sobre todo si queremos que una población si lo vemos como en una población confinada. Tenemos también
que ver en un futuro corto, bueno, cómo nos reingresamos, cómo vamos a hacer, cómo protegemos el agua, tanto en la vivienda, en la escuela, en los establecimientos de salud, que son puntos claves, puntos que se están haciendo un monitoreo a nivel global y donde tenemos que tener una acción. Y bueno, pensar también en ese valor protector que tenemos que tener en nuestras instalaciones de salud, ¿verdad? Es un valor crítico y donde las personas están salvando vidas, ¿no? Bueno, pero veamos nosotros cómo estamos y cuál es la situación del agua y el saneamiento en la región y cuáles son los desafíos que vemos a corto plazo. Bueno, cuando vemos las coberturas de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe, encontramos un 74.2% de agua segura. Y ahí tenemos que ver, si bien hemos avanzado en agua, en tener acceso al agua, el tema de la seguridad del agua es otro componente que tenemos que ver ahora en nuestros nuevos indicadores. No digamos así que si bien el tema de saneamiento es uno de los puntos más críticos, hemos avanzado muchas veces en el alcantarillado, pero no hemos avanzado en el tratamiento de las aguas residuales. Y en la equidad, aún tenemos 15.6 millones de personas que defecan al aire libre. Eso es, desde la mirada de equidad, es algo triste, porque son personas que al final sufren de enfermedades desatendidas, enfermedades del rezago, enfermedades que muchos países ya las superaron, pero en estas comunidades lejanas, indígenas o ausentes, pues no se ve. Y el mismo crecimiento desordenado también de la ciudad hace que estas estadísticas nos vean afectadas. Bueno, aquí vemos las diferencias de las coberturas de los servicios de agua segura en lo urbano y lo rural. Tenemos que avanzar hacia esa equidad de los servicios, a hacer servicios que sean de calidad, que sean libres de contaminación, que puedan acceder tengan un acceso a las viviendas, que sean disponibles cuando se necesita, o sea, hay una continuidad del servicio. Y bueno, eso nos da una gestión segura del agua. Eso ha hecho que no solo pensemos en el acceso, muchos de nuestros países tienen que cambiar nuestra forma de medir, avanzar en estos valores de vigilar la calidad del agua. Tenemos un reto, un desafío en mejorar las coberturas de vigilancia y mejorar sobre todo las coberturas de calidad del agua. También en saneamiento, pues tenemos los retos también que nos ven afectados. Si ven, en el área rural aparece un valor un poquito más alto, pero de básico, pero en el saneamiento seguro promedio tenemos un 37%. Y ahí estamos pensando, bueno, en el tratamiento de las aguas residuales, cómo está nuestra región en ese tratamiento de las aguas residuales, y se contemplan los sistemas de tratamiento que estamos dando, parámetros también de salud, parámetros considerando todos no solamente parámetros ambientales y las descargas, cuando se den las descargas a los ríos, sino que, bueno, estamos eliminando bacterias, estamos eliminando parásitos. ¿Cómo están estos sistemas de tratamiento y qué podemos hacer? Igual pensamos en el tema de las excretas. Muchos sistemas también encontramos en los países que tienen sistemas de tratamiento por fosas sépticas, se dan en muchas escuelas y nadie sabe qué pasó con los lodos. Y eso hace que las coberturas también bajen en este aspecto del saneamiento seguro y nos veamos también en este problema. Bueno, tenemos un sector que de por sí ha ido entre sus avances, pero también entre sus principales debilidades, hemos comentado, poder exacerbar las debilidades. Este COVID nos viene a exacerbar las inequidades, nos viene a exacerbar las falencias que podamos tener en agua, en la calidad del agua, las falencias que podemos tener en el saneamiento. Si bien uno de los puntos en cualquier enfermedad, cualquier virus que se presente en el mundo, las primeras es cerrar
cerrar cualquier llave. Cuando uno quiere conocer un enemigo debe cerrar cualquier llave y proteger todo lo que tiene para poder decir protegemos la salud. Bueno, la contaminación pues, de las fuentes de agua es pues, uno de los puntos que tenemos que ir mejorando para tener realmente una protección de nuestros sistemas. Las deficiencias también de agua y saneamiento que se han ido deteriorando. Tenemos que pensar en ese mantenimiento. A veces no tenemos realmente eh, recursos, o a veces cuando vemos en los estudios de los recursos que existen en el sector agua y saneamiento, a veces llegan a menos del 1% del PIB. Entonces, es un sector de desarrollo, un sector clave para el desarrollo, un sector por el cual debemos abogar un incremento de recursos porque así protegemos la salud. Es una forma de proteger la salud. Creo que los ODS nos dan una relevancia especial a este factor protector que tiene el sector agua y saneamiento de la salud y mejorar nuestros estándares de higiene. Nuestros estándares de higiene implica tratar de mover más el comportamiento hacia buenas prácticas de higiene, hacia buenas prácticas que sea en nuestro diario vivir en las claves importantes antes de preparar los alimentos, después de ir antes y después de comer, después de ir al baño, o sea, cosas que en el se dicen, pero a veces no se hacen. Y eso es una práctica y es una barrera de protección que tenemos en nuestros países. La organización ha trabajado pues, diferentes guías relacionadas para el agua de consumo, desde la edición del cuarto día de agua potable. Y tenemos también los planes de seguridad del agua como una de las líneas también de protección. Y en ETRAS ha hecho estudios en 11 países que han implementado y Perú ha trabajado mucho en tener en sus normativas la seguridad del agua. También tenemos que pensar en todo el tema de tecnologías. La OMS ha hecho un estudio de las diferentes tecnologías en laboratorios especializados, en laboratorios que son parte de nuestros centros colaboradores, y han analizado cuáles tecnologías que se implementan para la población dispersa son efectivas y cuáles requieren mejoramiento. Pero más que el análisis global que hayan podido hacer, es mover a los países que puedan tener sus propios registros de tecnologías y que puedan decir, bueno, en este registro de tecnología nosotros nos podemos decir, impulsamos tal tecnología, tales filtros porque son de mejor calidad y aseguramos la sostenibilidad. Pero la tecnología no va sola, va a tener que trabajar un trabajo muy fuerte en capacitación. Y por supuesto tenemos las guías para los establecimientos de salud, que es una acción de protección que debemos de hacer. Se han hecho algunas recomendaciones en primera instancia que las hizo la OMS del enfoque de la seguridad del agua en todos los procesos de las emergencias, incrementar a 0.5 cloro residual. Cada país tiene su normativa, pero en el caso de Perú creo que está dentro de su normativa. Fortalecer las acciones de vigilancia de la calidad del agua, vigilar cómo está la situación de agua en los espacios comunitarios, cuáles tienen agua, cuáles no tienen agua, porque de la mirada de agua segura, ¿no? Como veíamos al principio, no solo es que tenga gestionado de manera segura, no solo es que tenga la calidad, sino que también tenga la continuidad y que tenga el acceso a la población más desprotegida. Y bueno, el uso de suministros también es un factor clave, que los suministros existan para el cloro, y ahí es uno de los puntos que tenemos que ver. Muchos de los países están haciendo la condonación en esta emergencia de las cuotas y que no haya corte del agua, pero esto es una emergencia que no es para corto tiempo, sino que es una emergencia de mayor plazo mientras no tengamos una vacuna. Y debemos de ver cómo trabajamos con la asequibilidad. Ya ETRAS estuvo haciendo un estudio de asequibilidad en los países y bueno, hay que retomar, buscar y ver cómo podemos hacer esa asequibilidad a la población más pobre, que nos dé una sostenibilidad no ahora, sino que para el futuro también. Trabajar también en la gestión segura del saneamiento. Muchas veces pensamos en tener el agua, pero cuando descargamos el inodoro no sabemos hacia dónde va.
Entonces, todo eso tenemos que hacer todo un trabajo de contención, de protección, que tenemos que ver desde el inodoro hasta cómo se contiene, dónde se transfiere, cuál es el tratamiento que se da y cuál es la descarga finalmente que se hace y cuáles son los usos finales que tiene el agua. Y en eso se ha venido trabajando en mantener el tema de la seguridad del saneamiento como un punto clave. Como medida de emergencia, aparte de hacer una protección de nuestros sistemas, tenemos que hacer una protección hacia los trabajadores que trabajan, que desarrollan acciones de saneamiento, tener que tengan sus medidas de protección, no solo por COVID, sino que por los diferentes problemas que se generan o se pueden generar cuando uno trabaja con saneamiento. La OMS sacó incluso un documento con OIT relacionado para los trabajadores de saneamiento, donde las condiciones no son adecuadas para proteger al personal. Bueno, el tema, hay acciones en salud que se busca el tema de tener siempre baños separados en cuanto al tema de los pacientes y el personal de salud, la limpieza y desinfección, un factor clave que puede ser en el proceso de transmisión, la verificación de cómo están las tuberías en lugares clave donde hayan casos. Si no me equivoco, en el SARS-CoV que se dio en China hace 2013, sí. En la primera hubo una transmisión relacionada con fugas en la sistema de drenaje y afectó a la población. Y bueno, la seguridad del saneamiento también es un factor clave. La higiene de manos, como les decía, es la primera medida que debemos ir impulsando y es la primera barrera de protección. Y así implica un cambio de hábitos, un cambio de apropiación a la comunidad y el acceso. Cada país ha ido inventando o renovando estrategias que les permitan tener tecnologías para el suministro del agua, para el tratamiento convencional, para acciones para el lavado de manos, tecnologías para el lavado de manos. Hemos visto que se han empezado a promover tecnologías, los túneles de desinfección. Esos túneles nosotros no los recomendamos, o sea, damos una falsa seguridad y hay una exposición a químicos. En cuanto al lavado de manos, constituye una de las principales barreras donde queremos y creemos que se puede impulsar. Y tenemos una labor no solo de proveer un servicio, sino que también una labor de dar una voz a las comunidades, dar mensajes de prevención, dar mensajes de lavado de manos como un factor de protección a las familias. Si vamos a estar llevando agua, pues a los mensajes también de buen almacenamiento, la limpieza del agua y los sistemas de abastecimiento también, si no hay, pues si no está desinfectado, pues el hervir el agua, la desinfección domiciliar y tener acceso para estos componentes, ¿no? Creo que el trabajo articulado del sector salud, del sector agua y saneamiento juega un rol importante en todo este control de las enfermedades. Bueno, yo creo que en nuestros países y este virus nos ha avanzado no solamente pensando en nuestras zonas urbanas que han sido las primeras afectadas, pero no quiere decir que no ha llegado a los lugares más alejados del planeta, pero tenemos alta vulnerabilidad. Y cuando me acuerdo de esta foto y haber estado en el Chaco paraguayo y ver la situación y el color del agua que tomaba la población, pues decimos, bueno, son además de tener ya las debilidades que nos puede dar la falta de agua y saneamiento en cuanto a nuestra misma nutrición, pues tenemos que preservar la salud y el agua y saneamiento para todos, porque es esencial para la vida. Y entonces, para nosotros, la prevención, como dice el doctor Pedro, prevención y prevención es nuestra primera lucha. Muchas gracias. Gracias, Patricia, por tu intervención.
Ahora tenemos a Max Carvajal que nos hablará sobre las medidas que ha tomado el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en relación a la emergencia por la presencia del COVID-19. Max, por favor. ¿Qué tal, Gilde? ¿Cómo estás? Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y paso rápidamente a comentar qué medidas han sido tomadas en el marco de el COVID-19. El ministerio rápidamente se puso a ver opciones, dado que la normativa vigente no contemplaba este tipo de eventos. Es cierto que contemplaba eventos como los de desastres, por inundaciones, lluvias, entre otros, del cual tenemos varias experiencias, pero no contemplaba un evento como en el que estamos en la actualidad. En esa línea se emitió el decreto de urgencia número 036-2020, que tiene dos objetivos muy marcados respecto a saneamiento. El primero es el de reducir el impacto de la inmovilización social obligatoria en los hogares, y el segundo es el de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de saneamiento. Respecto al primero, se ha establecido que los prestadores tienen la facultad de fraccionar hasta en 24 meses, sin intereses ni cargos de ningún tipo, los recibos que hayan sido emitidos durante el periodo de emergencia. Eso incluye entonces marzo, abril y mayo hasta ahora. Nótese que tampoco se realizarán cortes del servicio por falta de pago en este periodo del estado de emergencia, y eso es importante para también garantizar la continuidad. No puede, en la lucha contra el COVID-19, no puede faltar el agua para el lavado de manos, entre otros. Asimismo, se plantea que los usuarios que tengan la posibilidad de hacer el pago en un periodo de tiempo menor pueden solicitarlo. Por ejemplo, hacerlo en 2, 3 meses, o incluso hacer el pago completo de estos meses si es que se encuentra esto dentro de sus posibilidades. Este fraccionamiento no es para todos los usuarios, es específicamente para los usuarios de la clase residencial y de la categoría social. Todos los usuarios de clase residencial, categoría social, pero también los usuarios de la categoría doméstica. ¿A quiénes incluye? Esto va a depender de si la EPS donde se esté analizando aplica subsidios cruzados focalizados o no. En el Perú, los subsidios cruzados focalizados se comenzaron a aplicar desde el 2017. La primera aplicación fue en Sedapal, y desde esa fecha hasta ahora tenemos 16 EPS que están aplicando subsidios cruzados focalizados. Entonces, si es que la EPS aplica subsidios cruzados focalizados, se está incluyendo este beneficio del fraccionamiento de los recibos para los usuarios beneficiarios, es decir, para los usuarios más vulnerables. No incluye a los no beneficiarios, y en el caso de las EPS donde no se apliquen subsidios cruzados focalizados, se incluye a los usuarios domésticos. En ambos casos, se apliquen subsidios cruzados o no, solo se incluyen a los usuarios que consuman hasta 50 metros cúbicos mensuales. El esquema de subsidios cruzados es uno que tiene un par de instrumentos interesantes. Estos son los planos estratificados a nivel de manzana que elabora el INEI. Y el segundo instrumento complementario es el sistema de focalización de hogares del MIDIS. Ahora bien, adicionalmente se está haciendo un trabajo importante de distribución gratuita, resaltamos eso, de agua potable mediante camiones cisterna para los usuarios que no cuentan con el servicio. Y para esto
Adicionalmente, se ha hecho una habilitación a los prestadores para que puedan realizar esta tarea de modo más ágil. El hecho que una cantidad importante de usuarios no realice el pago en estos meses correspondientes a marzo, abril y mayo, y esto se fraccione en los siguientes meses, implica que las EPS van a tener un ingreso menor. Asimismo, tener en cuenta que la morosidad probablemente se eleve y los ingresos entonces se esperan por debajo de lo habitual. Para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de saneamiento, se ha habilitado algunas fuentes para que las EPS puedan usarlas en operación y mantenimiento. Se ha habilitado el fondo de inversión, entonces, se han habilitado las reservas por mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, la de gestión de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Asimismo, se ha suspendido por 5 meses el aporte a dicho fondo y reservas. Y si en ese caso no fuese suficiente la cantidad de recursos para garantizar la continuidad de la prestación, entonces las EPS podrán recurrir al saldo de balance por RDR y las transferencias y donaciones recibidas. Y en el caso donde esto todavía no fuese suficiente, se ha habilitado la posibilidad de transferencias financieras a través del OTAS, el organismo técnico. Entonces haría estas transferencias previa evaluación en cada caso. Finalmente quiero mencionar que según la ley orgánica de municipalidades y según la 1280, el decreto legislativo 1280, la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, quien tiene la responsabilidad de la prestación de los servicios de saneamiento son los municipios provinciales y los municipios distritales, en el ámbito urbano y rural respectivamente, dependiendo de ciertas condiciones. Ahora bien, este decreto de urgencia que he mencionado menciona que los gobiernos regionales y locales deben priorizar sus actuaciones para garantizar lo dispuesto en el decreto de urgencia, es decir, garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de saneamiento. Para ello, se puede abordar diferentes medidas, como por ejemplo la distribución de insumos. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de distribución de cloro y otros insumos químicos como sulfato de aluminio, por ejemplo. El alquiler de cisternas, que mediante convenio podría distribuir el agua por medio de los prestadores para los usuarios que no cuentan con el servicio por red. Y finalmente, puede ser a través de la adquisición de bienes y servicios, como por ejemplo, podría ser los materiales de seguridad que necesitan los trabajadores de las empresas y los prestadores de servicios de saneamiento. Ese es, en resumen, la intervención contemplada, las medidas contempladas en el marco del decreto de urgencia 036-2020, recientemente publicado. Gracias, Max. Muchas gracias por lo que nos has comentado. A continuación, tenemos la presentación de una representante de la SUNAS, la señora Anita Vergara, quien nos hablará sobre qué medidas tomó el órgano regulador en cuanto surgió la emergencia del COVID-19. Anita, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias ante todo, Hilde, por la invitación del IEP a participar en esto. Bueno, nosotros como SUNAS, como entidad reguladora, nos hemos planteado varias cosas frente a la epidemia del COVID-19. Aquí a continuación voy a hacerles una pequeña presentación para ordenar las ideas de todo lo que se ha hecho. En primer lugar, vamos a ordenar un poco qué se hizo antes del estado de emergencia, es decir, cuando ya se había realizado la declaratoria de emergencia sanitaria.
luego ya las acciones durante el estado de emergencia y qué es lo que viene ahora, que ya estamos, bueno, ya con más de 40 días en estado de emergencia nacional, en aislamiento social, y bueno, qué es lo que se vendría para poder retomar las actividades gradualmente de acuerdo a lo que indique el gobierno nacional. Primero, previo al estado de emergencia, tenemos que se hizo la declaratoria de emergencia sanitaria y ante ello nosotros identificamos qué aspectos eran prioritarios para nosotros en cuanto a por ejemplo, desde la perspectiva de qué debíamos supervisar. Encontramos que teníamos que supervisar de manera prioritaria la continuidad del servicio. Especialmente lo pensamos en ese momento en los colegios. Posteriormente vas a ver que hemos incorporado otros lugares también que obviamente son prioritarios como los hospitales, pero iniciamos con colegios. Entonces, ¿qué es lo que se hizo luego? Se realizó un monitoreo de la continuidad de ciertos colegios identificados obviamente en zonas que tienen problemas. Es decir, todos conocemos que hay zonas en la ciudad de Lima que son denominadas ya consolidadas y que tienen pues más de 20 horas de servicio y que eso no sería mayor problema. Pero sí tenemos también otros distritos, otros sectores con continuidades bastante restringidas. Entonces identificamos unos colegios ahí, nos reunimos con los directores de esos colegios que estaban todavía con una suspensión de clases. Se instalaron unos equipos que nosotros denominamos Data Lawyer, que los utilizamos para registrar la presión del servicio y con ello la continuidad. Todos sabemos que la presión del servicio se mide en metros por columna de agua y cuando hay presión es que también hay continuidad del servicio. Luego de eso, ya el día 13, trabajamos un plan de trabajo institucional. Hicimos un plan a nivel de la Dirección de Usuarios, la Dirección de Fiscalización, la Oficina de Administración y Finanzas y la Oficina de Comunicación Institucional. Este plan incluía el monitoreo de la continuidad en las zonas restringidas, la orientación al usuario de ser necesario y la disponibilidad también para realizar un monitoreo ante problemas operacionales de gran magnitud. Es decir, ya en esta fecha estábamos viendo que había que tener ciertas acciones o ciertas medidas de aislamiento social, todavía no se hablaba de lo que se declaró el día 15 de marzo, pero ya se estaba viendo de que era necesario que no hubiera tanta cercanía con las personas, entonces vimos por conveniente prepararnos para que solamente se hicieran acciones en campo ante problemas de gran magnitud y todo empezar a priorizarlo de manera remota. Eso fue lo que empezamos trabajando el día 13. Ya luego, durante el estado de emergencia, vemos que ya estamos, por ejemplo, aquí tenemos unas cosas que hicimos el día 14. Ya veíamos también que se venía esta posible cuarentena. Todo el mundo hablaba de la cuarentena. Entonces, ¿qué hicimos? Suspendimos comisiones de servicio. Nosotros teníamos comisiones de servicio programadas para la semana del 16 al 20 de marzo en temas de supervisión en las regiones. Entonces, la suspendimos el día sábado, se suspendieron los pasajes, la emisión de viáticos, todo el trámite administrativo para que nadie saliera de Lima el día que iba a hacer los viajes, o el domingo en la noche, el 15 o el lunes en la mañana. Ya el lunes 16, con la declaratoria de emergencia, se elaboró un protocolo de acciones en caso se presentara una emergencia operacional de gran magnitud y que requiriese nuestra intervención. Este protocolo incluía, bueno, la participación de posiblemente orientador, de alguien de supervisión, y que tuvieran que ir con con los permisos, se tramitaron permisos especiales. Antes de que se sacara todo esto de los pases para transitar, también nosotros hicimos una autorización previa de la misma SUNAS, señalando que la persona que se estaba movilizando en ese momento, pues, estaba realizando un trabajo para garantizar la continuidad del servicio. Dado que el decreto supremo 044 que estableció el estado de emergencia, pues señalaba que los servicios básicos tenían que garantizarse en su continuidad. Entonces, era básicamente para ello lo que se trabajó ese mismo día 16 de marzo. Posteriormente, en los días siguientes, lo que trabajamos, viendo que ya esto se iba a extender la cuarentena, pues trabajamos ya específicamente un protocolo de supervisión durante el estado de emergencia. Este protocolo de supervisión incluye acciones de monitoreo remoto a través de teléfono, videollamada, WhatsApp, entre otros medios. Dentro de las acciones que nosotros denominamos y que está en nuestra normativa, en nuestro reglamento de supervisión, que se llama supervisión de sede. También establecimos en este mismo protocolo que solamente se realizarían acciones de supervisión de campo por emergencias de gran magnitud.
Todo lo demás tenía que hacerse desde la sede, que ya es una modalidad de supervisión que tenemos, pero hemos incorporado las llamadas telefónicas, los WhatsApps y las videollamadas como algo nuevo para esta supervisión durante el estado de la emergencia. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho sobre la base de este protocolo ya? Hicimos un monitoreo remoto en cuanto a lo que es la facturación y la recaudación en las empresas prestadoras. Con esto obtuvimos data previa a la emisión del decreto de urgencia 036, con la cual contribuimos con el Ministerio de Vivienda, con el ente rector, para la emisión de este decreto. ¿Qué es lo que se vio? En primer lugar, analizamos cuánto era lo que si es que se había hecho la facturación, en qué modalidad, si es que se habían tomado lecturas o no se estaban tomando lecturas, y si es que ya se estaba cobrando, cuánto era lo que se estaba cobrando. Lo que vimos es que a nivel nacional, en promedio, estaba la recaudación por el orden del 40% de lo normal. Asimismo, hicimos una revisión rápida, como un monitoreo muy rápido a través del teléfono, en cuanto a lo que era el saldo en los fondos de inversiones y las reservas de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Esto también ha sido una data previa al decreto de urgencia 036. Asimismo, realizamos el monitoreo remoto en cuanto a la continuidad en entidades del Estado priorizadas. Este es un trabajo que lo hemos realizado las últimas 2 semanas a más o menos 600 entidades que incluyen hospitales, centros de salud, postas, centros penitenciarios, comisarías y cuarteles. Hemos encontrado algunos lugares que sí tienen 24 horas, como debe ser, de acuerdo al lugar donde están ubicados, en otros lugares que también están ubicados en zonas de abastecimiento con ciertas restricciones, pues como tienen cisternas o tanques elevados, no sienten esta falta de continuidad. Pero sí hemos encontrado algunos lugares, algunas entidades que se han manifestado de que tienen restricción del servicio, lo cual va a ser comunicado en esta semana a la empresa prestadora Sedapal. Inicialmente, ¿por qué hemos priorizado en Lima? Pues obviamente, como todos conocemos, de acuerdo a la data nos presenta el Ministerio de Salud, pues más o menos el 70% de infectados está entre Lima y Callao. Por eso es que se priorizó inicialmente en el departamento de Lima, ¿no? De manera posterior se va a trabajar también con las otras regiones que también tienen un elevado número de infectados, por ejemplo, Lambayeque y Loreto. Asimismo, también hemos hecho un monitoreo remoto a todas las empresas prestadoras en cuanto a insumos químicos para el tratamiento. Queríamos conocer cuánto era la cantidad de existencias que tenían en sus insumos químicos y si es que tenían alguna problemática de reposición, para poder también comunicar esto al ente rector para que pueda darles algún apoyo en cuanto al abastecimiento de insumos químicos. Recordemos que las empresas prestadoras requieren los insumos químicos para el tratamiento del agua para garantizar la potabilización de la misma. También durante el estado de emergencia, en lo que se refiere a empresas prestadoras, estamos haciendo un trabajo remoto en cuanto a nuestras actividades habituales, es decir, emisión de informes de supervisión, evaluación de implementación de medidas correctivas, informes finales de instrucción en procesos sancionadores, pero recordemos que estos plazos están suspendidos por el decreto de urgencia 026 y también por el 029. Sin embargo, continuamos avanzando en nuestras casas de manera remota para no acumular la carga. Esto ha involucrado que la gente lleve muchos expedientes a sus domicilios que luego tendrán que ser devueltos para complementar y para completar y que no se pierdan esos expedientes, pero si no se llevaban los expedientes, como no los teníamos, eso sí, todos digitalizados, pues han tenido que llevarlos a sus casas. En cuanto al buen gobierno corporativo, también es una materia de supervisión que tiene la SUNAS. Entonces, continuamos efectuando nuestros informes de supervisión de manera remota y también hemos tenido una intervención en esto la semana pasada en cuanto a un pronunciamiento sobre las acciones adoptadas por la Junta General de Accionistas de la empresa de Mapata, que es la que está en Puerto Maldonado, en la provincia de Tambopata, respecto a una declaración de nulidad de un acuerdo de directorio. Este es un tema muy relacionado directamente a las obligaciones que están establecidas para la Junta General de Accionistas en la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, en el Código de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas y también en los estatutos. Entonces, nosotros hemos querido emitir un pronunciamiento a pesar de este estado de aislamiento, lo hemos notificado de manera electrónica. No queríamos dejar pasar una acción que contraviene toda la normativa que había adoptado esta Junta General de Accionistas. Asimismo, ya una vez que se emitió el decreto de urgencia 036, como todos conocemos, ahí nos establece a nosotros como una serie de acciones que implican ser materia de supervisión. Por ejemplo,
básicamente se refiere a lo que es el uso que darán las empresas prestadoras de los fondos y las reservas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos realizado un plan de trabajo para la supervisión de este uso de fondos y reservas durante los próximos 5 meses, que es el periodo que establece el decreto de urgencia, y ya hemos emitido un oficio también para el requerimiento de esta información, que debe ser de manera mensual. Con el fin de uniformizar y estandarizar el requerimiento, hemos trabajado unos formatos especiales, un formato para cada tipo de fondo o reserva que se haya utilizado y cómo la empresa lo debe reportar para que sea materia de supervisión posterior en los siguientes meses, ¿no? Y además también de manera posterior se va a supervisar el fraccionamiento de la facturación que también ordena este decreto de urgencia. Asimismo, la SUNAS continúa haciendo orientaciones al usuario de las empresas prestadoras. Sin embargo, esta orientación se realiza a través de canales remotos, telefónicos o de redes sociales. Obviamente, las acciones de orientación que da la SUNAS y que pueden verlas en la página web no se están haciendo de manera presencial, sino a través del teléfono. Pero los reportes de la cantidad de orientaciones están en nuestra página web. En cuanto a las pequeñas ciudades o los demás prestadores de pequeñas ciudades del ámbito rural y la situación de las ATM, nosotros también hemos aplicado este protocolo de supervisión en el estado de emergencia, puesto que también nuestros administrados son los prestadores del ámbito rural y de las pequeñas ciudades. Las ATM no son administrados, pero sí son aliados estratégicos, nosotros los consideramos y por eso es que siempre también se les hace el monitoreo de cómo se encuentran y además, de acuerdo al reglamento de la ley marco, las ATM nos envían información semestral sobre supervisión y fiscalización que nos permite priorizar nuestras acciones en el ámbito rural. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? También hemos realizado de manera semanal monitoreo telefónico a las ATM, a los prestadores del ámbito rural y de las pequeñas ciudades. Básicamente se les ha preguntado si es que han tenido recaudación, si es que han cobrado, qué acciones han adoptado por la emergencia, esto es a los prestadores, el estado de la prestación de los servicios y cómo viene también obviamente su recaudación. A las ATM también se les ha hecho consultas de qué acciones han hecho, si se ha dado orientación, alguna capacitación, alguna desinfección, limpieza especial y también a los prestadores. Lo que se va a hacer ahora también es adaptar estas acciones de monitoreo y asistencia técnica a la modalidad virtual, porque esto que les he mencionado son acciones que hemos adoptado de manera específica por la emergencia, pero nosotros teníamos ya programadas otras actividades, hasta asistencia técnica, talleres de benchmarking, todo lo vamos a transformar para hacerlo de manera virtual. Estamos ahorita adaptando nuestros lineamientos de trabajo a esta modalidad virtual. Justamente eso es lo que voy a mencionar aquí al final en lo que se refiere a cuáles son nuestras perspectivas respecto a las acciones de SUNAS en el estado de emergencia por el COVID-19. Primero se tienen que hacer lineamientos y también más que lineamientos a veces hacemos oficios circulares aclaratorios para aclarar los alcances del decreto de urgencia 036 para las empresas prestadoras. Asimismo, la SUNAS, a través de la alta dirección y el consejo directivo, viene trabajando una actualización del marco normativo según el estado de emergencia en todos los aspectos. También tengo entendido de que el gerente general y nuestro presidente van a participar en una reunión con ANEPSA para poder aclarar también muchas consultas que tienen las empresas justamente sobre la aplicación del DU 036. Asimismo, es importante para nosotros como SUNAS hacer una adaptación de las actividades operativas al trabajo remoto, utilizar las nuevas herramientas, videoconferencias, entre otros. A esto nosotros pensamos que es la resiliencia que tiene que ser parte de nuestras actividades porque no podemos parar en lo que es las funciones del regulador, pero adaptadas a estas nuevas circunstancias. Y también sí consideramos que es importante incorporar en nuestro planeamiento estratégico ya el riesgo de una pandemia. Debe ser parte del planeamiento una situación como esta, para estar mejor preparados. Como pueden ver, sí se han tomado muchas acciones, pero creo que de todas maneras es importante que lo incorporemos ya como uno de los riesgos en la gestión estratégica de la institución. Bien, eso es todo. Gracias. Gracias, Anita. Y ahora lo que vamos a hacer es, tenemos una pregunta para cada uno de ustedes y también a partir de esto y que se
pueda publicar este video, pueden hacernos llegar sus preguntas escritas y nosotros las viabilizaremos y las haremos llegar a Max y a Patricia y Anita para que puedan responder en su momento. La primera pregunta es para Patricia y dice, en un contexto COVID-19, los proveedores de servicio tienen que implementar procesos adicionales a la cloración. Por favor, Patricia. Ok, gracias, gracias. Bueno, uno de las, no solo se ve la que es la cloración, porque como hemos visto la presentación de Max, él buscó otros elementos importantes que es la protección del personal, como es lo que es el acceso a los servicios a la población más pobres, proveer recursos a los prestadores. Hay diferentes formas de poder llegar realmente a hacer una acción integral. O sea, una es la desinfección, pero toda la cadena de mejorar la calidad del agua tenemos que pensarlo en todo, de una mirada más holística, ¿no? Una mirada donde podamos dar acceso a los que más lo necesitan, dar acciones y conocimientos y mensajes de calidad al que más los necesita y participar, hacer participar la comunidad también es un valor clave y proteger, por supuesto, los diferentes riesgos que se pueden presentar en el sistema. Gracias, Patricia. Anita, ahora quisiéramos hacerte una pregunta que, bueno, de alguna manera ya nos las has respondido con la presentación que has hecho. Nosotros sabemos que el órgano regulador tiene constante comunicación con las empresas prestadoras de servicio que abarca un buen porcentaje de la población en Perú, ¿no? En aproximadamente el 70% de la población. Quisiéramos saber si la comunicación se ha incrementado a partir del surgimiento de la emergencia y cómo ha sido esta. Gracias. Bueno, mira, nosotros como SUNAS, como fiscalización, tenemos una comunicación permanente con las empresas. Sin embargo, tal como has podido apreciar, ante esta situación de emergencia, nuestra comunicación tan formal a través de oficios, sino ha sido una comunicación ya directa. Todo ha sido a través del teléfono, pero hemos estado en constante comunicación para primero la prestación de los servicios, y es que continuaba dándose de la misma manera, y fue también que nos dijeron que más o menos están trabajando con un 30 o 40% del personal también, la mayoría, digamos, en la empresa, en la parte operativa, el resto está en sus casas haciendo trabajo remoto. Esto nos ha permitido también conocer un poco más de cómo se están ellos adaptando a esta emergencia. Ha sido para varios aspectos, es permanente, y ahora una vez que salió el decreto de urgencia 036, pues también hemos atendido muchas consultas, tanto a través de la sede central como a través de las oficinas desconcentradas. También en algunos casos, cuando vemos que es necesario, se están sacando ciertos oficios circulares para poder aclarar los conceptos, ¿no? Para que todos tengan entendido cómo se aplica, digamos, el decreto, cómo se les va a supervisar, etc. Pero sí, nuestra comunicación creo yo que se ha incrementado a raíz de la emergencia. Bueno, muchas gracias Patricia, Max y Ana por la exposición. El video de esta mesa virtual lo podrán encontrar en las redes sociales del Instituto de Estudios Peruanos. Gracias a todos por su participación y esperamos sus preguntas.